Hoy les presentamos nuestro trabajo sobre BPDA, Buenas Prácticas de Documentación y Datos, también conocidas como Data Integrity. Las buenas prácticas de documentación son fundamentales para garantizar la confiabilidad, la exactitud y la trazabilidad de la información. Con este proyecto buscamos resaltar la importancia de mantener la integridad de los datos, siguiendo normas claras, seguras y verificables. Este trabajo ha sido desarrollado por el grupo número 5, integrado por Santiago Benavides, Karen Cabrera, Daisy Chillagana, Daniela Granda y Alison Yaselga. Esperamos que esta presentación sea de gran utilidad para comprender mejor cómo aplicar las BPDA en la práctica profesional. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental, aunque muchas veces subestimado, lo que son las buenas prácticas de documentación y la integridad de los datos, o también denominado la Data Integrity, en lo que es en la industria farmacéutica. Pero ¿por qué es tan importante hablar de este tema? Porque, mencionemos, cada píldora, cada inyección, cada vacuna, cada medicamento que llega a un paciente, pues va a depender de datos confiables. Si los datos fallan, pues falla la seguridad del paciente, y eso no es una opción. En este segmento vamos a definir qué es realmente esta integridad de los datos o las buenas prácticas de documentación, porque no es solo un tema de papeles, sino también de cuál es su impacto directo en la calidad, la regulación y la confianza del sistema sanitario. Comencemos. Ahora, ¿qué son estas buenas prácticas de documentación? ¿O qué es la Data Integrity? Según la OMS o la Organización Mundial de la Salud, la integridad de los datos se refiere a lo que es básicamente la completitud, consistencia y precisión de los datos a lo largo de su ciclo de vida. Pero no solo se trata de que los datos solo existan, sino de que sean atribuibles, que sabemos quién las generó, legibles, que se pueden leer hoy y digamos dentro de 10 años, 20 años, contemporáneos, registrados en el momento en el que ocurrieron, originales o copias verificadas, y que deben ser exactos, es decir, que no posean errores ni manipulaciones. Estos 5 principios se conocen como el acrónimo ALCOA Plus, al que luego se le añadieron 4 más, que son completos, consistentes, duraderos y disponibles, especialmente relevantes en entornos digitales. Esto lo hablaremos más adelante con más detalle. Pero, ¿por qué esto es crítico en la industria farmacéutica? Imaginemos un lote de medicamentos liberado con datos alterados en su control de calidad, o un informe clínico con fechas modificadas, o un sistema informático sin controles de acceso. La FDA de Estados Unidos y la EMA en Europa pues han emitido múltiples advertencias por incumplimiento de la integridad de los datos. Muchas de ellas han llevado a retiros de productos, sanciones millonarias e incluso lo que son cierres de plantas farmacéuticas. En el 2018, la FDA publicó su guía Data Integrity and Compliance with CGMP, donde deja claro, si no puedes confiar en tus datos, pues no puedes confiar en tu producto. Y ahora, en el contexto global y regional, ¿qué dicen las normas o estas guías? La ICH, que es la Conferencia Internacional de Armonización, en su documento Q7 y Q10, establece que los sistemas de calidad deben asegurar la integridad de los datos en todas las etapas, desde el desarrollo hasta la distribución del medicamento. La EMA, en su documento titulado Reflection Paper on Data Integrity, publicado en 2019, enfatiza que la integridad de los datos o las buenas prácticas de documentación no es opcional, sino que esto es un requisito básico del sistema de calidad farmacéutico. La Organización Mundial de la Salud, en su documento Anexo 5, Good Data and Record Management Practice, publicado en 2021, va aún más lejos, la cual exige que toda organización farmacéutica implemente una cultura de integridad de datos, con capacitación, auditorías y controles técnicos y organizativos. Y en Latinoamérica, la OPS PARF, que es el Programa de Armonización Regulatorio, ha impulsado documentos clave para armonizar estos criterios en la región.
promoviendo así que países como Ecuador, Colombia, Argentina, Perú y Bolivia, entre otros países, pues adopten marcos alineados con el COA Plus y las guías PICS. Pero ¿y qué pasa con las normas ISO? Aunque la ISO 9001 o ISO 13485 no son específicas de estas buenas prácticas de documentación farmacéutica, sí establecen principios de trazabilidad, control de registros y gestión de la información que son totalmente compatibles, y muchas empresas las usan como base para construir sus sistemas de integridad de datos. Además, la ISO 17025, que es para laboratorios, y la ISO 27001, que habla de la gestión de seguridad de la información, son complementos muy poderosos cuando se trabaja con sistemas digitales. La data integrity o la integridad de los datos no es solo cumplir con la ley. Es garantizar que cada dato que generamos, ya sea en papel o en un sistema informático, refleje fielmente lo que realmente ocurrió. Porque en la industria farmacéutica, los datos no son números, son vidas. A continuación, se presentará el apartado correspondiente a la fuente normativa principal. Recordando que las buenas prácticas de documentación y de datos no se limitan a un solo documento, sino que se sustentan en un conjunto normativo de alcance internacional. Cumplir con los lineamientos de la OMS, el PICS, la FDA, la EMA, el ICH y las farmacopeas oficiales garantiza que toda la información registrada en los procesos de desarrollo, fabricación y control de medicamentos sea confiable, verificable y segura para el paciente. Las principales fuentes normativas que respaldan estos principios son la Organización Mundial de la Salud, OMS, el Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme, PICS, la Food and Drug Administration, FDA, de Estados Unidos, la European Medicines Agency, EMA, las guías del International Council for Harmonization, ICH, y las farmacopeas oficiales. Para hablar de la fuente normativa principal, iniciaremos por la OMS. La OMS es el marco global más reconocido. Sus TRS y sus guías de buenas prácticas de manufactura cuentan con apartados específicos sobre la integridad de los datos. El propósito de esta institución en sí es asegurar que los medicamentos fabricados en cualquier país cumplen con estándares de calidad, eficacia y seguridad. ¿Cómo se hace? La OMS publica guías en el TRS que explican cómo se elaboran los procedimientos normalizados de operación, es decir, los POE. También el registro inmediato de datos, el uso de tinta indeleble, firmas fechadas, control de copias y también el archivado seguro. ¿Cómo se aplica? Las autoridades sanitarias nacionales, incluidas el ARSA en Ecuador, adoptan estas guías para auditar laboratorios, plantas de producción y centros de investigación. Estas sirven de base para licencias de fabricación y certificaciones BPM. ¿Cómo funciona? Los inspectores revisan que cada registro cumpla con la denominada COA Plus, es decir, que el dato sea atribuible a un operador, legible y también contemporáneo. Si se encuentra una alteración, lo que se hace normalmente es rechazar el lote o suspender con la autorización de la planta. En cuanto al PICS, este busca reunir a las autoridades regulatorias y también busca armonizar las inspecciones de BPM en el mundo. ¿Cómo se hace? Aquí el documento clave es la guía PI 041 o también denominada Data Integrity, que establece criterios para la evaluación de sistemas informáticos, procedimientos de control de cambios y validación. ¿Cómo se aplica? Los países miembros y observadores como Argentina, Brasil, Australia, España, entre otros, usan la guía para estandarizar las inspecciones BPM. Además, es importante mencionar que si una empresa exporta a un país PICS, debe cumplir con algunos requisitos. ¿Cómo funciona? Durante una inspección, el auditor revisa bitácoras electrónicas, verifica que las firmas digitales sean únicas y comprueba que cualquier cambio en los datos deje un rastro claro, automático y también que sea inalterable. Por otro lado, la FDA cuenta con ciertas guías, algunas de ellas son las de integridad de los datos y cumplimiento de la CGMP y 21 CFR, parte 11.
las cuales exigen algunos aspectos. Algunos de ellos son la validación de software, sistemas de control de accesos y niveles de permiso, y también el respaldo automático de datos crudos. ¿A qué se refiere con esto de datos crudos? Son los datos originales, es decir, que no han pasado por ningún tipo de procesamiento, resumen o edición. Son los que se obtienen directamente del experimento, del análisis o del equipo. ¿Cómo se aplica? Esta norma afecta a todos los países o empresas que fabriquen para el mercado estadounidense y se evalúa cada inspección de BPMs. ¿Cómo funciona? El inspector verifica que los resultados analíticos puedan ser rastreados hasta el analista, el equipo y la fecha. Si un archivo fue modificado, en el sistema se debe registrar quién, cuándo y por qué lo hizo. De no existir, se genera una carta de advertencia. En cuanto al impacto, si no se cumple con esta norma, como lo dije anteriormente, se genera una carta de advertencia, pero también se puede optar por el retiro del producto o también por el cierre temporal de la planta de producción. Por otro lado, la EMA, como se sabe, se encarga de los medicamentos de la Unión Europea, complementa y en algunos puntos amplía lo requerido por la FDA. La EMA, mediante documentos como el Eutralex Volumen 4 y las guías de Data Integrity, exigen la revisión de registros de calidad, la revisión periódica de registros electrónicos y la validación de estructuras y almacenamiento a largo plazo. ¿Cómo se aplica? Esta norma es obligatoria para cualquier laboratorio que busque comercializar medicamentos en la Unión Europea o mantener la certificación BPM pero europea. Si hablamos de cómo funciona, el sistema informático debe garantizar que la información permanezca completa y accesible durante todo el ciclo de vida del medicamento. Los inspectores comprueban la coherencia entre los datos electrónicos y los datos que se encuentran de manera física o impresos. En cuanto al ICH, es importante mencionar que este reúne autoridades de Estados Unidos, Europa, Japón y otras regiones para armonizar las guías técnicas. ¿Cómo lo hace? Se ayuda de guías técnicas como Q7, Q9, Q10 y Q12, en las cuales se describe la documentación de todo el proceso, pero va de cada etapa. Va desde el desarrollo, la validación, la producción y los cambios de proceso. Además, incluye una matriz de riesgos y también planes de control. Con respecto a cómo se aplica, estas se usan en la elaboración de expedientes de registro, los cuales son presentados a agencias de todo el mundo. ¿Y cómo funciona? Se establece un sistema de calidad farmacéutica que integra la información de diseño, fabricación y control. De esta manera, la trazabilidad de los datos permite demostrar la consistencia de un producto durante todo su ciclo de vida. Finalmente, cuando hablamos de farmacopeas oficiales, podemos decir que cada monografía exige que los laboratorios documenten datos crudos, condiciones de ensayo, cálculos y también resultados. Se requiere además de una calibración de los equipos e instrumentos y conservación de registros durante el tiempo de vida legal. ¿Cómo se aplica? El cumplimiento de una farmacopea es un requisito legal y obligatorio para el registro sanitario de un medicamento. ¿Cómo funciona esto? La autoridad sanitaria compara los resultados analíticos de la empresa con los métodos oficiales. Si no hay registros originales, lo que se hace es que se rechaza el lote automáticamente. Buenos días con todos, mi nombre es Daniela Granda y yo les hablaré acerca de las reglas y los principios fundamentales, que son los principios ALCOA+. Las buenas prácticas de documentación y datos, también conocidas como integridad de datos, Integrity Dates, son pilares fundamentales en los entornos regulados como la industria farmacéutica, biotecnología y dispositivos médicos. Su objetivo principal es asegurar que toda la información registrada sea confiable, verificable y cumpla con los estándares de calidad exigidos por las autoridades a nivel global. Esta práctica es crucial ya que los datos respaldan decisiones sobre la eficacia, seguridad y calidad de los productos que llegarán al paciente. Uno de los marcos más reconocidos para garantizar la integridad de los datos es el principio ALCOA+, que establece una serie de criterios que los datos deben cumplir durante todo su ciclo de vida. Cada letra representa un atributo esencial. En este caso, ALCOA+ se refiere a de atribuibles. Todos los datos deben estar claramente vinculados a la persona que lo creó o modificó, con mecanismos que permitan identificar quién, cuándo y por qué se hizo el cambio. Esto asegura responsabilidad y transparencia en cada registro.
Legibles. Los datos deben ser comprensibles, no solo en el momento en que se registra, sino también años después. Esto implica escribir de forma clara, ordenada y evitar ambigüedad, ya sea en un formato físico o digital. Contemporáneos. Los datos deben registrarse en el momento en el que ocurre la actividad, no posteriormente. Este principio garantiza que la información refleje fielmente los hechos y evite errores por omisión o mala memoria. Exactos. Los datos deben ser correctos, sin errores o tachaduras, no autorizados o información mal registrada. La exactitud es esencial para evitar decisiones basadas en información equivocada. Completos. Toda la información necesaria debe estar incluida en el registro. No puede faltar ningún tipo de relevante, como valores omitidos, comentarios sin firmar o páginas perdidas. Consistentes. La información debe mantener una coherencia lógica a lo largo del tiempo, sin contradicciones entre distintas fuentes o versiones. Esto incluye el uso de formatos estándares, unidad de medida y lenguaje uniforme. Duraderos. Los registros deben conservarse de forma segura durante todo el tiempo establecido por la normativa aplicable. Deben mantenerse protegidos de pérdidas, deterioros, acceso no autorizado o corrupción digital. Disponibles. Es necesario que todos los datos estén accesibles cuando se requiera, ya sea por la auditoría, revisiones, investigaciones o toma de decisiones. Esto explica tanto para datos recientes como para archivos históricos. Y finalmente, que sean trazables. Cada dato debe poder rastrearse a lo largo de todo el ciclo de vida, desde su origen hasta su eliminación final. Esto implica contar con los registros claros de modificaciones, versiones, responsables y contextos de uso. Los principios no solo están alineados con las exigencias de agencias como la FDA en Estados Unidos, la EMA en Europa y la OMS, sino que también la base para construir sistemas robustos de calidad fundamental y documental y operativa. Cumplir como una opción, ya que cualquier falla en la integridad de los datos puede comprometer la validez de un estudio, la calidad de un lote o incluso la seguridad de un paciente. Además, las buenas prácticas de documentación requieren que toda anotación o registro contenga elementos prácticos y esenciales. La identidad de quien lo generó o modificó, la fecha y hora exacta del evento y la justificación del cambio. Estos requisitos aseguran que cualquier revisión posterior pueda entender qué pasó, cuándo pasó, quién lo hizo y por qué lo hizo. Objetivos claves y normativas internacionales. Las principales autoridades regulatorias han sido guías para asegurar la integridad de los datos. Estas normativas internacionales van a ser la OMS, la USP, la EMA, la FDA, entre otras. La OMS en el TRS 1033 proporciona directrices sobre las buenas prácticas de manufactura, incluyendo la gestión de datos, la producción farmacéutica. En la USP, en la 1029, detalla las buenas prácticas de documentación, enfocándose en la precisión, consistencia y trazabilidad de los registros. La EMA establece requisitos para sistemas informáticos, datos electrónicos en ensayos clínicos, enfatizando la integridad de los datos. La FDA ofrece orientación sobre la integridad de los datos de las buenas prácticas de manufactura actuales, incluyendo la creación, modificación y conservación de los registros. Estas normativas buscan asegurar que los datos sean confiables y estén disponibles para su revisión en cualquier momento, mediante los siguientes objetivos. 1. Garantizar la confiabilidad de los datos. ¿A qué se refiere con esto? Que los registros reflejen de forma exacta y verificable las actividades realizadas, evitar alteraciones, pérdidas o manipulaciones. 2. Asegurar la trazabilidad. Poder reconstruir todo el ciclo de vida del dato, es decir, quién lo hizo, cómo lo hizo, cuándo lo hizo y por qué lo hizo. Y cumplir con el principio ALCOA+. 3. Cumplimiento regulatorio internacional. Ajustarse a las normas oficiales como son la USP, la EMA, la OPS, etc. Y también evitar sanciones y observaciones durante inspecciones regulatorias. 4. Protección de la seguridad del paciente. Es decir, que los medicamentos producidos sean seguros, eficaces y de calidad. Y errores o falsificación de datos que también ponen en riesgo a la salud pública. 5. Fortalecer la transferencia
y ética profesional, crear una cultura de integridad en la organización y también promover la responsabilidad individual y colectiva. 6. Facilitar auditorías e inspecciones. Esto para poder permitir que las autoridades regulatorias puedan verificar fácilmente que los procesos cumplen con las BPMs, las buenas prácticas de manufactura. Y 7. Y último objetivo, optimizar la gestión documental. Es decir, organizar la documentación de forma clara, accesible y estructurada. Y asegurar que los datos estén disponibles durante todo el periodo. Implementación y monitoreo. Para garantizar la integridad de los datos es crucial implementar un ciclo de vida controlado, iniciando por la creación o generación de datos. Debe hacerse en un momento exacto en que ocurre la actividad, siempre atribuible a una persona o a un sistema. En la EMA exige una atribución inmediata. La FDA requiere registros contemporáneos y precisos. Y para la OPS y la OMS establece que los datos sean originales y cumplan con los principios de la ALCOA. Luego tenemos la etapa de procesamiento, en donde la información debe manipularse en sistemas validados que eviten que cualquier alteración no controlada. En la EMA enfatiza la validación y documentación de procesamiento. La FDA obliga el uso de sistemas bajo las buenas prácticas de manufactura actualizadas, validadas por datos electrónicos, mientras que la OPS y la OMS recalcan la exactitud y consistencia de estos datos. Luego tenemos la revisión y verificación. En esta, los datos aseguran su confiabilidad. En la EMA establece la segregación de funciones. ¿A qué se refiere con esto? A que los datos sean revisados por otra persona autorizada. En la FDA exige una revisión periódica de resultados críticos y para la OPS y la OMS recomienda auditorías internas y controles cruzados para así poder confirmar su veracidad. Otro punto es el almacenamiento de retención. En este debe garantizar que los datos sean legibles, seguros y accesibles durante un tiempo requerido. La EMA lo regula asegurando disponibilidad y legibilidad. La FDA establece la necesidad de sistemas con respaldo y control de acceso. Y para la OPS y la OMS exige proteger los requisitos frente a alteraciones, ya sea por pérdidas o destrucción. Luego tenemos el uso y acceso, en donde las autoridades coinciden en que deben estar restringidos. La EMA lo controla mediante roles y permisos. La FDA requiere evidencia de acceso y modificaciones a través de auditorías. Y para la OPS y la OMS asegura disponibilidad para las auditorías cuando sea requerido. Y finalmente el archivado. En este implica la conservación segura a largo plazo de la documentación. En la EMA pide condiciones que eviten el deterioro. En la FDA que exige que los datos sean recuperables sin ninguna alteración. Y para la OPS y la OMS explica que las políticas de conservación según el tipo de producto y normativa local. Así pues, la eliminación y la disposición final debe realizarse solo cuando se haya cumplido el tiempo de retención. La EMA exige que la destrucción sea controlada y documentada. La FDA requiere justificación y aprobación. Y la OPS y la OMS condicionan la eliminación a que no afecte la trazabilidad, debiendo quedar evidencia para todo el proceso. Las buenas prácticas de documentación y la integridad de datos son esenciales en la industria farmacéutica, biotecnológica y de dispositivos médicos. Garantizan que toda la información registrada sea confiable, verificable y cumpla con las normativas internacionales. Basadas en el principio ALCOA+, los datos deben ser atribuibles, legibles, contemporáneos, originales, exactos, completos, consistentes, duraderos, disponibles y trazables. Cada registro debe elemento exacto estar vinculado a un responsable y con su forma original. Además, debe ser libre de errores, incluir toda la información relevante y mantenerse seguro y accesible para auditorías. Cumplir con estos principios asegura la calidad de los productos, la seguridad de los pacientes y la transparencia en los procesos. Fortalece la confianza en las organizaciones y en los resultados que generan. Las buenas prácticas de documentación
se realizan en varias áreas de la industria farmacéutica. Por ejemplo, en el almacenamiento se debe registrar la temperatura y la humedad, llevando bitácoras diarias donde se anoten manualmente o electrónicamente los valores firmados por el responsable. Por ejemplo, puede ser el 17 de septiembre del 2025, la temperatura fue 23 grados centígrados, una humedad relativa de 55% y el responsable es Alison Yacerga y debe firmar. También el etiquetado de material es muy importante, ya que cada lote debe contar con su etiqueta, código, fecha de ingreso, fecha de caducidad y su estado. El estado puede ser liberado, en cuarentena o rechazado totalmente el lote. También la trazabilidad es muy importante. Mantener registros claros de entradas y salidas de materia prima, evitando tachones. Y si ocurre esto, se debe corregir con una línea, iniciales y fecha. Y también un pequeño párrafo en donde se explique cuál fue el error. Otra área donde se debe realizar las buenas prácticas de documentación es en el área de producción. Aquí se debe llevar registros de producción por cada lote existente. Se debe documentar las materias primas utilizadas, la cantidad pesada, equipos de los empleados y tiempos de cada proceso que se realiza. También se debe realizar instrucciones de trabajo que sean disponibles y firmados por el personal. También al comprimir tabletas, el operario debe anotar la presión de compresión, velocidad de la máquina y número de lote con el que éstas se están realizando. Otra área donde se debe realizar las buenas prácticas de documentación es al momento de realizar una auditoría. Aquí se debe tomar listas de verificación documentadas. Durante una auditoría interna, cada hallazgo se registra en un formato estandarizado con fecha, evidencia objetiva y responsable. Por ejemplo, si tenemos alguna notificación en el área de almacenamiento, que puede ser que las cajas están en contacto directo con el suelo, una acción correctiva sería implementar tarimas plásticas. Entonces aquí debe firmar el responsable, que podría ser el ingeniero Santiago, y el plazo para acomodar esto es hasta el 10 de octubre del 2025. Todo esto debe estar documentado. También el control de las versiones. Aquí se debe asegurar que los procedimientos normalizados, los POEs, usados en la auditoría correspondan a la última versión aprobada con el historial de revisiones. Otro momento en el que se cumplen las buenas prácticas de documentación es en el proceso de validación. Los protocolos deben estar firmados antes de la ejecución. Cada plan de validación, como puede ser el de limpieza o el de procesos, debe estar aprobado por la producción, aseguramiento de la calidad y la dirección técnica antes de iniciarse. También en ejecución de documentos en tiempo real. Los registros de validación se llenan al momento de la actividad, más no después. Un ejemplo puede ser en una validación de limpieza, se debe anotar inmediatamente la concentración de detergente a usar, su hora de inicio y el fin de lavado. Dentro de esto también se realiza un informe de validación que se elabora al finalizar la actividad. Incluye resultados, desviaciones y conclusiones, y este debe estar firmado por los responsables. En el control de calidad también se utilizan buenas prácticas de documentación, como es en los registros de análisis de laboratorio. Aquí cada prueba, como puede ser de pH, viscosidad, pureza o microbiológica, debe estar registrada en formatos validados. Aquí debe incluir el número de lote que se analiza, método analítico, el equipo que se usa con su respectivo código de calibración, el analista que lo hace y la fecha en que se realiza. También la trazabilidad de equipos. Por ejemplo, en el registro de un equipo de HPLC, se debe indicar el número de serie del equipo,
y la fecha de última calibración para así garantizar la confiabilidad. También el control de documentos electrónicos, como puede ser cuando ponemos resultados en un software, este debe estar protegido contra ediciones no autorizadas y contar con una firma electrónica o contraseña que sea personal de cada analista. En el mantenimiento y calibración también se utilizan buenas prácticas de documentaciones, que son plan de mantenimiento preventivo. Este es un calendario aprobado con la frecuencia de revisiones de cada equipo, que puede ser mensual, trimestral o anual. También formatos de mantenimiento ejecutado, que aquí se debe indicar la fecha, el equipo intervenido, el tipo de actividad, que puede ser preventiva o correctiva, los repuestos usados, técnicos responsables y la firma, como puede ser una compresora de tabletas, a la cual se le realizó un cambio de lubricante el 15 de septiembre del 2025 por el técnico Santiago López, y debe estar su firma. También al momento de calibrar se debe llevar un calendario. Aquí se debe anotar las fechas programadas para cada equipo, como pueden ser balanzas, termómetros, etc. También certificados de calibración y registros en el equipo. Estas son etiquetas o stickers con la fecha de calibración, la fecha de vencimiento y firma del responsable, como puede ser en una balanza analítica que fue calibrada en una fecha y se debe poner en la fecha de la próxima calibración. Las buenas prácticas de documentación deben cumplirse en todas las áreas de la empresa farmacéutica: producción, almacenamiento, control de calidad, aseguramiento de calidad, validación, mantenimiento, calibración y auditorías. Sirven para garantizar trazabilidad, confiabilidad de los datos, seguridad del paciente y cumplimiento regulatorio. En todos los casos se cumple con ALC o A+, atribuible, legible, contemporáneo, original, accurate, exacto. Además, se considera completo, consistente, duradero y disponible. Para cerrar este tema de buenas prácticas de documentación y datos o Data Integrity, recordemos que su esencia radica en asegurar que la información en la industria farmacéutica sea confiable, completa, precisa y trazable. No hablamos solamente de papeles o archivos digitales, hablamos de la garantía de que cada dato respalda la calidad del medicamento y en última instancia la salud del paciente. Hemos revisado que las buenas prácticas de documentación se apoyan en guías internacionales como la OMS, ICH, EMA, FDA o USP 1029, que coinciden con los principios de ALCOA++, que tienen que ser datos atribuibles, legibles, contemporáneos, originales, exactos, completos, consistentes, duraderos, disponibles y trazables. Además, deben cumplir un ciclo de vida que tiene los siguientes pasos: creación de datos, procesamiento, revisión y verificación, almacenamiento y retención, uso y acceso, archivado y eliminación. Esto significa que cada registro debe hacerse en el momento adecuado de manera clara, sin alteraciones ni omisiones y siempre accesible para auditorías o inspecciones. Adicionalmente, la documentación correcta no solo es un requisito técnico, sino también un pilar de las buenas prácticas de manufactura y de la seguridad del paciente, ya que permite demostrar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos. Por ello, las buenas prácticas de documentación son una herramienta clave en la prevención de riesgos, al evitar fraudes, errores y manipulaciones que podrían comprometer la salud pública. Finalmente, no se trata solo de normas escritas, sino de una cultura de calidad y ética profesional, en donde cada trabajador asume la responsabilidad de garantizar la veracidad de los datos, y para que esta implementación sea exitosa se requiere de una cultura organizacional sólida, capacitación continua del personal y sistemas tecnológicos validados que soporten estos principios. En el contexto ecuatoriano y andino, este tema adquiere especial relevancia. El ARSA, como autoridad regulatoria nacional, ha adoptado progresivamente los estándares internacionales de Data Integrity, alineándose con las directrices de la OMS, FDA y EMA. Esto posiciona a Ecuador en el mapa regulatorio internacional y facilita el reconocimiento mutuo con otras autoridades. La decisión 516 de la Comunidad Andina establece el marco armonizado por el registro y control de medicamentos en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Esta normativa incorpora principios de integridad de datos que fortalecen la confianza regional en nuestros sistemas farmacéuticos.
En la región andina, donde todavía existen desafíos en cuanto a la infraestructura tecnológica, la cultura de calidad y la capacitación continua, implementar de manera rigurosa las buenas prácticas de documentación representa un reto y una oportunidad. Por un lado, exige inversión en sistemas electrónicos seguros, en políticas claras de manejo documental y en entrenamiento del personal. Por otro, fortalece la credibilidad internacional, facilita la exportación de productos y permite que Ecuador y los demás países de la CAN se inserten con mayor solidez en cadenas globales de suministro. Para nosotros, como futuros profesionales en ciencias de la salud, dominar estos conceptos es estratégico. Ecuador busca consolidarse con farmacéuticos regionales y profesionales competentes en Data Integrity, lo cual será clave para facilitar exportaciones farmacéuticas regionales, atraer inversión de multinacionales que requieren estándares globales, fortalecer la confianza ciudadana en medicamentos producidos localmente y participar activamente en inspecciones internacionales conjuntas. La integridad de los datos trasciende las fronteras nacionales y se convierte en un lenguaje común que conecte a Ecuador con el mundo farmacéutico global. En conclusión, aplicar buenas prácticas de documentación y datos es un compromiso ético y profesional. Apostar por la integridad de la información significa consolidar una industria farmacéutica más confiable y competitiva. El mensaje final es clave: sin integridad de los datos no hay calidad real, y sin calidad no hay confianza. La confianza es el recurso más valioso que podemos ofrecer a nuestros pacientes y consumidores. Espero que el video sea útil y gracias por verlo.